Muchísimas gracias, Manuel, descendiente de uno de los más grandes hombres de la patria, Manuel Belgrano. Muchas gracias, Manuel, querido presidente del Instituto Belgraniano, por prestarte este diálogo, esta charlita, esta información formativa que espero nos des. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, por suerte, muy bien. Agradecido de poder tener esta entrevista en un programa tan prestigioso y de tanta difusión. Manuel, la primera pregunta que te hago, dirás, este hombre para esto me entrevistó, no solo para hablar del prócer. No, lo primero quiero saber, ¿dónde naciste, Manuel? Yo nací en Buenos Aires, año 1951, un 17 de julio. Actualmente vivo en Olavarría, provincia de Buenos Aires, pero bueno, semana por medio estoy aquí en Buenos Aires porque soy el presidente del Instituto Nacional Belgraniano, o sea que tengo múltiples obligaciones y compromisos. ¿Tus padres viven, Manuel? No, mi padre murió en el año 1995 y mi madre en el 2002. Ya mucho tiempo que no los tengo. Pero están, eso creo. Sí, Nuestros padres siempre están. ¿Y se llaman entonces cómo? mi padre Manuel y mi madre era Eve María. ¿Qué fue Manuel y Eve María para vos? Bueno, muy importantes porque fueron los que me supieron educar a mí como a mis hermanos. En una familia de clase media que nos brindaron la mejor educación escolar, universitaria, pero siempre digo, lo que uno es por los padres, por la familia, mis tíos, abuelos, que solamente conocía a mi abuela paterna, pero esa es la educación familiar, ¿no es cierto? Lo que uno después es en la vida, de lo otro son conocimientos. Qué bueno esto que dices. Te dije algo fuera de cámaras que te iba a preguntar algo sobre la familia, que hay que revalorizar el sentido de la familia para tener un sentido cierto de la vida. Y bueno, has tenido entonces, Manuel, el privilegio de tener dos educadores, digo yo, insustituibles e imprescindibles, ¿no? Que pareciera hoy en la humanidad faltar un poquito. Y bueno, esa madre y ese padre que te han educado. ¿Y cómo era ese niño cortito, ese niño Manuel, en la escuela primaria? ¿Y cuál era tu escuela primaria? Bueno, yo creo que siempre lo que digo, a mí me educaron para ser uno más, o sea, no me educaron para ser o creerme Manuel Belgrano, es el nombre que llevo, pero muy lejos de serlo. Y eso me lo inculcaron siempre, o sea, nosotros, en mi casa no se hablaba de Belgrano, o sea, como, por supuesto, sí, se hablaba, pero en determinados momentos, fechas patrias, en fin, cuando uno preguntaba por la curiosidad de un chico que va a una escuela y ahí te empiezan a hablar mes de, ya sabemos, mayo, junio y julio, Belgrano está presente. Y bueno, yo tenía 40 compañeros que se daban vuelta a mirarme y mi curiosidad era por qué me miraban. Entonces la primera pregunta es al maestro y luego en mi casa. Y esos eran los momentos que se hablaba, por supuesto, de Belgrano y en los homenajes. Por supuesto que he ido de muy chico, pantalón corto como era en esa época y con mucho frío a todos los actos en pleno invierno. Pero bueno, esa es la educación que me dieron, digamos, como una formación patriota, si queremos llamarlo por ponerle un adjetivo, pero no más que eso. Después fui común igual a todos los chicos, a todos mis amigos que tengo hoy y que tuve ayer. Qué lindo es. Que muchos conservo, por supuesto. Qué lindo. Bueno, claro, sos hijo del tataranieto de Manuel Belgrano, de este enorme educador, porque por lo menos así, desde mi modesto punto de vista, lo vengo sosteniendo durante tantos años. Ese hombre tan preocupado por la educación, donde no solo por lo que ha dicho, sino por lo que hacía.
esa generosidad de cuando lo premian con 40.000 pesos fuertes, creo, me vas a corregir si no es así, y él dice que eso hay que destinarlo a que se hagan 4 escuelas, y qué triste es que tardaron 200 años los dirigentes de la patria en hacer las 4 escuelas que este hombre decidió que se haga. Y te pregunto, Manuel, ¿y tu escuela secundaria dónde fue? En Buenos Aires, en Colegio de Hermanos Maristas, el Colegio Champagnat. O sea, hice primaria como secundaria, 12 años en el mismo colegio, que para mí fue una suerte, porque como te decía, se daban vuelta todos a mirarme los primeros años, después ya estaban acostumbrados, ya no me miraban más. ¿Y no te presionaban, de alguna manera no te sentías un poco presionado por ser descendiente de una figura tan importante para la tierra que te vio nacer? No, no, la verdad que no, eso se lo debo creo que justamente a la educación de mis padres, o sea, a mí me educaron para ser quien soy, no para creerme o que porque tengo un apellido puedo ser alguien, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo de los Belgrano en general, por lo menos toda mi familia, el apellido no está por delante, ¿no es cierto? O sea que y no nos respalda tampoco a nosotros absolutamente en nada. Somos personas común y corriente, como cualquiera, y creo que eso es muy importante. También eso es un gesto, perdón por la irrespetuosidad de interrumpirte, Manuel, es un gesto también de humildad de los belgranos, de ustedes, tuya, y yo soy socrático, para mí la bondad y la humildad son ramas de la inteligencia, ¿no? Y dime, ¿y la universidad hiciste carrera universitaria, Manuel? Sí, yo soy licenciado en Administración Agraria y en Economía Agraria. La historia es una vocación que, que se fue construyendo de a poco primero por una necesidad. Yo no quería, cuando me hacían una entrevista, que sea por el nombre, quería tener algún conocimiento. Desde chico, yo con mis 70 años viví el sesquicentenario de la muerte del general Belgrano y los 200 de su nacimiento. Y bueno, ahí empecé yo a tomar más conocimientos, concurría a muchos homenajes, actos. Claro, vivía mi padre, entonces la figura, por supuesto que era mi padre, pero siempre me llevó, me acompañó, me hizo participar y yo lo sentía así. Y eso me llevó a leer, a estudiar, a formarme en la vida del general Belgrano, conocerla más en profundidad. Tampoco soy el que más sé de la vida de Belgrano, pero sí creo que la conozco. Y bueno, eso es un poco como trascendió mi vida y mi interés por la historia. Y hoy que presido el Instituto Nacional Belgraniano, yo fui miembro correspondiente por la ciudad de Olavarría, fui primero un adherente del Instituto Nacional, después me invitaron a ser miembro de número, lo era, después a integrar la comisión directiva, empecé como vocal, en fin. Después un día fui vicepresidente y un día terminé siendo presidente del Instituto Nacional. Dime, Manuel, esa especialización que tienes en el tema de agricultura, ¿te habrá llevado o no, corrígeme por favor, a analizar, a pensar, a estudiar el pensamiento, valga la redundancia del término, del general Belgrano en relación a este tema para el cual te has preparado? Porque él de eso habló, dijo y enseñó, creo, bastante. Sí, no, no, no es que yo haya profundizado por ser una materia afín a mi vocación, pero, pero por supuesto, Belgrano, porque me lo preguntaban, lo estudié, ¿no es cierto? Y Belgrano, por supuesto, estudió la fisiocracia
Y creo que es uno de los grandes descubridores de estas tierras, ¿no es cierto? Porque Qué los tema españoles ese. descubrieron América y el Cerro Rico del Potosí. Y creo que Belgrano fue uno de los grandes descubridores de la tierra que había en América. O sea, un análisis mío y rápido que hago, porque Belgrano quería desarrollar la agricultura, la ganadería, o sea, la riqueza que daba el suelo con una producción. Y sobre todo también decía que había que industrializar la producción, ¿no? No hay que vender cuero, sino que hay que vender zapatos. Bueno, en fin, ideas de avanzada, que sería lo que después en el siglo ya XX supimos llamarlo el valor agregado. Y él lo decía hace más de 200 años. Y creo bueno, Belgrano, en cuanto a economía, se nutrió justamente de aquel economista, por supuesto, clásico, Adam Smith, de los fisiócratas, lo traduce a Quesnay, él, de los mercantilistas italianos, Filangieri, Genovesi. Y Belgrano, si bien no hizo una doctrina de la economía, pero fue el introductor de la economía política a estas tierras, estos lugares, al virreinato del Río de la Plata, y él creo que fue un gran ecléctico de la economía. Había que aplicarlo mejor para la circunstancia dada para donde estaba. Y entonces es donde él decía, acá es agrícola, hay tierras feroces para la producción, inmensidad de llanuras, clima, y eso él lo conocía, y desde el consulado está en sus memorias, ¿no? Para un reino agricultor, la memoria del consulado de 1796, pero también al mismo tiempo decía que había que fomentar la agricultura, la industria y el comercio, las tres grandes pilares de la economía, por supuesto, poniendo en contexto y en la época, ¿no? Hoy posiblemente, quién sabe, haya pilares más fuertes o distintos pilares de la economía que se puedan desarrollar en distintos lugares del globo. Pero él justamente pensaba en estas tierras. Y lo que es interesante, que él siempre decía, que todo eso tenía que ser para el bienestar de mis paisanos. Él cuando llega de Europa, de esa formación allá en Salamanca, en Valladolid, de haber vivido la Revolución Francesa, de haber mamado aquellos gritos de libertad, fraternidad, igualdad, cuando llega de nuevo acá en 1794, dice, él lo escribe, que lo único que encontró fue miseria y desnudez. Por eso se preocupa por la educación. Él fue muy consciente de la educación que recibió en su familia, en la escuela de primeras letras, en la escuela parroquial como se decía, la escuela de Cristo, la escuela parroquial en Santo Domingo, luego el Colegio San Carlos y luego la Universidad de Salamanca y Valladolid. Recibió la mejor educación, la mejor formación. Y él, que era una persona que quería tener conocimientos, estudia economía también, más allá de leyes, que eran materias muy nuevas en la época, y la introduce acá. Y él dice, todo esto para el bienestar de mis paisanos. ¿Y por qué era el estudio? Porque era la forma de capacitarse para poder tener un trabajo digno, y un trabajo digno para progresar. Y eso, cuando yo me pongo muchas veces a repensar, hoy qué discurso tenemos que llevar a las generaciones que nos siguen, a la juventud, a los niños. La formación de la educación, del trabajo, es lo único que nos va a igualar, y no solamente eso, sino que nos va a dar prosperidad individual y colectiva. Varios autores
han hecho referencias, te lo decía fuera de cámaras, a determinadas decisiones y también a cosas que decía Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, el economista, el educador Manuel Belgrano. Y yo te pregunto, seguramente en el Instituto Belgraniano, en las conferencias, en las charlas, hay a veces giros polémicos en relación a lo que supuestamente se ha escrito tanto. Por ejemplo, cuando Belgrano dice, o dicen que dijo, es preferible comprar un producto a 2 pesos aquí que comprar un producto extranjero a 1 peso que se va. Habla de un nacionalismo, una cosa increíble en esos tiempos. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Sí, por supuesto, yo lo pongo en el contexto de la época y en ese contexto, por supuesto, porque acá no había nada, era una pequeña producción artesanal de algunas cosas, el resto venía todo del exterior, sobre todo de España, era la época del monopolio, y él lo conocía muy bien, ese tema, porque la fortuna de su padre fue hecha así. Entonces lo conocía perfectamente, y él, como el secretario perpetuo del consulado, sobre todo lo que más tuvo que pelear fue con esos comerciantes que integraban el consulado y que él conocía muy bien cómo habían hecho la fortuna. Eran amigos de su padre o competidores de su padre, pero en fin, eran comerciantes todos muy ricos y que habían hecho la fortuna así. Pero eso no era la riqueza de una nación, que era lo que él soñaba, era la riqueza de una colonia, del sometimiento de una colonia, porque no nos tenemos que engañar que sacando una élite, el resto era pobreza, que es lo que él escribe. Por eso su gran preocupación por la educación, y funda diferentes escuelas, diferentes disciplinas, náutica. Tenemos que tener los pilotos y las naves para poder exportar nuestra mercadería. Qué claro, mamita. Escuela de artes y oficios, escuela de agronomía, de matemáticas, de primeras letras para las mujeres Ahí está el tema. que no tenían dónde educarse. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía derechos. Entonces, el único lugar donde podía recibir una educación de las primeras letras era en su casa. Y Belgrano dice, no, la mujer es la primera y la más instruida que tiene que estar, porque es la que más contacto y la primera que educa a sus hijos, que son los futuros hombres que van a estar al frente de un comercio, al frente de sus funciones públicas. Era un verdadero estadista y que Ninguna todavía duda. tiene vigencia su pensamiento, tanto económico como su pensamiento en cuanto a la educación. Te pregunto, Manuel, ¿qué sentís cuando, como presidente del instituto, de pronto advertís o durante el transcurso de tu vida, de nuestra vida, uno ve que en la formación elemental de nuestros niños, en la formación incluso secundaria, en la enseñanza media, no se hable de estas cosas, de Belgrano? Bueno, yo siento mucho dolor, no solamente porque no se hable de Belgrano, sino o sea, eso sería algo egoísta de parte mío, no referirlo a Belgrano solo, sino me gustaría que se enseñe más de nuestra historia fundante, de los padres fundadores de la patria, del gran sacrificio que hicieron y sobre todo remarcar los grandes valores que han tenido ellos. Y eso creo que es importantísimo. ¿Y por qué es importante? Para que conozcan quién fue un Belgrano, quién fue un Güemes, que hoy vaya el homenaje. No, yo creo que lo importante es justamente enseñar nuestra historia porque es nuestra identidad, son nuestras raíces y aprender a querer a nuestra patria. Es fundamental conocer nuestra historia. Lo que no se conoce no se puede querer.
¿Cuáles son las actividades de hoy del instituto que tienes la responsabilidad de conducir? Nosotros es un instituto de investigación histórica permanente, relevando de primera fuentes en los diferentes archivos del país. Por supuesto, el Archivo General de la Nación, Museo Mitre, son los principales archivos y siempre aparece, uno dice, ¿está todo buscado? No, siempre aparece alguna caja nueva de Pandora con sus sorpresas, o sea que hay que seguir investigando. Y la difusión. Para esto, y por supuesto somos asesores natos del gobierno, para esto nosotros editamos los documentos para la historia del general Belgrano, que es una colección donde se transcriben los documentos, se los ordena cronológicamente y se hace un pequeño copete para entender un poco de qué se trata ese documento. Esto nosotros lo editamos, vamos hasta el momento con 8 tomos y 9 volúmenes. Llevamos en la vida cronológica del general Belgrano hasta el año 1816. O sea, nos faltan 4 años de su vida, que por supuesto está en elaboración ya lo que es año 17, en fin, vamos avanzando permanentemente. Para eso tenemos 2 investigadores permanentes en el instituto trabajando en ello y que van a los archivos. Enorme obra, porque hacer un libro de 400 páginas aproximadamente, y son 2 o 3 años de búsqueda de documentos, de transcripción, de revisión, de ordenamiento cronológico, que por ahí ya lo tenés terminado y aparece alguna cosa nueva que hay que incorporarlo, pues corresponde a ese periodo. Y eso, además, los anales del instituto, ya tenemos 14 tomos, donde hay distintas investigaciones, distintos artículos, discursos, conferencias magistrales y además diversos títulos, como puede ser la transcripción del diario de marcha de Belgrano a Rosario, al Alto Perú, distintos estudios realizados como ideología de Belgrano a través de sus maestros, la formación castrense de los hombres de armas de Belgrano, la traducción del discurso de Washington con prólogo del general Belgrano, en fin, 11 títulos más tenemos de eso. Bueno. Y lo interesante que lo tenemos en papel y lo tenemos todo digitalizado en nuestra página web, en la sección biblioteca. De los ministerios de educación, hay juicios críticos de parte del instituto, de la gente que forma parte del instituto que diriges sobre determinadas obras referidas al general? Sí, por supuesto. Nosotros nos basamos para los juicios críticos exclusivamente en lo que es documentación, ¿no? Interpretación de los documentos con un criterio de lo que es la ciencia de la historia. Para eso están los investigadores y varios doctores en historia que tenemos, que forman parte del Instituto Belgraniano, que son los que tienen esa formación y la capacidad para poder tener el estudio crítico y sobre todo para no cometer errores. Nosotros no nos podemos permitir errores. Hay errores cometidos, por supuesto, muchos por falta de documentación, pero a partir de que aparece documentación, nosotros salvamos esos errores y los reconocemos, porque en historia está todo dicho, pero falta, todavía no se puede cerrar la historia de nada, porque siempre puede aparecer algo nuevo. Y bueno, creo que hay que saber ser crítico de eso para poder aportar nuevos conocimientos. ¿Tenés hijos, Manuel, vos? 2 hijos, Manuel y Mercedes. Ah, mira vos. 2 hijos, 6 nietos. 6 nietos. Bueno, qué linda etapa de la vida, ¿no?
¿Cómo se llama tu esposa? Mercedes, y falleció ya hace 14 años. Joven, ¿no? Falleció joven, en fin, cosas que de la vida, ¿no? ¿Y los chicos qué edad tienen? 38 Manuel y Mercedes 43. O sea, que eran muy jovencitos. Muy jóvenes De esa eran. pérdida irreparable, ¿no? Bien, y así que tenés 6 nietos, dijiste. 6 nietos. Manuel, por supuesto, ya hay uno, ¿no? Claro, mirá vos. Tengo uno nacido el 20 de febrero, día de la batalla de Salta. Muy bien. Como Y nota de color, ¿no? como nota de color, dime, ¿y qué habría que decirle a los niños de la enseñanza elemental? ¿Cuál es tu visión? Toda la gente que te acompaña en este día de ese viaje que emprendió el 20 de junio de 1820, este educador argentino, notable, economista, hombre altruista, que se despojó, que nació con mucho dinero, como se sabe, y murió muy pobre. ¿Qué es lo que considerás vos y el instituto debería directamente en la enseñanza elemental decirle a los niños? Bueno, yo a los chicos siempre les digo una cosa. Como reciben la educación de sus maestros, la instrucción de quién era Belgrano, en términos generales, porque tampoco le podemos enseñar toda la historia de Belgrano a un chico de 10, 11 o 12 años, pero que le están aprendiendo, les digo, saben que fue un gran hombre. Y yo siempre le digo, miren, Belgrano llegó a ser un gran hombre por su formación, no porque de un día para el otro fue una gran personalidad, sino su formación. Su formación fue el estudio. Digo, y es la obligación que tienen ustedes hoy. La gran responsabilidad es de estudiar, de formarse. A mí me piden muchos videos de escuelas para los homenajes, sobre todo ahora con la promesa de los chicos, y siempre dejo ese mensaje, que asuman esa responsabilidad y que copien eso que fue Belgrano. Belgrano se preocupó por la educación y llegó a ser quien fue por los grandes conocimientos que tuvo y por preocuparse por estudiar, por formarse. Y bueno, creo que eso es lo que tenemos que transmitirle a los chicos, que es la gran responsabilidad que tiene un chico de 12 años, es estudiar, respetar a sus mayores, respetar a su bandera, a su patria, pero por sobre todo estudiar, formarse. Hoy es un mundo muy, muy competitivo, que hay que tener una muy buena formación y eso lo dan los estudios. No hay ninguna duda. Sin educación, sin ciencia, sin tecnología en estos tiempos, Manuel, lo vas a compartir, es muy difícil poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente, el trabajo que es sagrado, la educación por sobre todas las cosas. Por último, Manuel, dime, primero agradecerte muchísimo esta entrevista, esta charlita, este diálogo. Dime, ¿el instituto cuándo se puede visitar? ¿Van tal vez escuelas o no? ¿Cómo es? Nosotros no tenemos una sede propia, llama la atención, ¿no? Sí, poderosamente, lamentablemente. Que el instituto que resguarda la vida y obra del general Belgrano no tenga una sede propia, como para tener un museo virtual como son hoy, para poder recibir chicos y introducirlos en la historia y la vida del general Belgrano. Estamos en unas dependencias del Regimiento de Infantería 1 Patricios, donde Belgrano fue su segundo jefe. Y bueno, agradecidos de tener esta sede, pero bueno, nos queda chica, no tenemos un museo, en fin. Tenemos, por supuesto, muy buenos colaboradores, donde entran al instituto, empiezan a trabajar y no pasa una semana que tienen puesta la camiseta del general Belgrano. Y eso creo que es muy importante. Están siempre apoyando las actividades. Acá se pueden comunicar con nosotros vía telefónica, vía mail. Tenemos una página web que es www.manuelbelgrano.gov.ar, donde pueden buscar todos los datos, desde el teléfono
hay una biblioteca, hay artículos, hay mucha información en nuestra página web. Bueno, los ministerios de cultura, de educación del país, en los distintos gobiernos, debieran proveerle a ustedes, a vos, Manuel, y a todo el instituto, un edificio como corresponde, nada menos, para la difusión, para la información formativa, para la documentación que se requiere cuando uno es niño, cuando uno es joven, cuando uno es un estudiante universitario que anhela, desea, sueña un país mejor en todo el sentido de la palabra, que no será dado ese país mejor sin el apuntalamiento definitivo, Manuel, a la educación por sobre todas las cosas. Y cuando uno tiene en la historia un preclaro como Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, como este educador extraordinario, único, para mí un ídolo total, así debería ser ídolo pienso, de muchos niños y jóvenes que anhelan y sueñan con una Argentina en crecimiento, con una Argentina de valores, recuperar los valores. Fuera de cámaras te voy a decir algo que no dije que no lo iba a decir, pero lo digo. Me duele que hace 20 años que René Favaloro, mi amigo, emprendió el viaje que vamos a emprender todos y que de pronto no haya en la ciudad de Buenos Aires una calle, un hospital, una escuela que tenga su nombre. Pasaron 20 años y yo no quiero establecer, te dije, pero lo establezco, no puedo evitarlo, un paralelo con ese patriota sin igual que fue Manuel Belgrano, que también pasaron 20 años para que cuando ese 20 de junio de 1820 este hombre emprendía ese viaje también que vamos a emprender todos, había como de costumbre lamentablemente una pelea por el poder en ese entonces, tal como lo hemos vivido tantas veces en los últimos años en la Argentina, y en vez de pelear deberían haberse fijado en esa persona que se iba ese día para que los ilumine el camino del crecimiento, del estudio, del esfuerzo, de la educación, de la economía para el país, de ese descubrimiento al que has hecho referencia. Me gustó eso, no lo había leído así, seguramente tal vez alguien lo ha dicho, pero lo has dicho vos, Manuel, el descubridor de nuestras tierras, de la riqueza de nuestras tierras, de lo que debía hacerse con nuestras tierras, en todo el sentido de la palabra. No sé, no te dije que no iba a decir esto, pero lo digo porque me duele. No sé qué en ese análisis histórico que haces vos y el instituto, ¿qué piensan sobre esos 20 años primeros de gran olvido a este hombre? Sí, yo creo que más que olvido, fueron años muy difíciles y peor que el olvido fue lo que pasó. Tuvimos los grandes desencuentros. Bien has dicho, Jorge, muere el día de los 3 gobernadores. Tenemos historias nuevas también que se repiten, o sea, no hemos aprendido nada de la historia. Y todo eso llevó a los grandes desencuentros que hemos tenido. La Revolución de Mayo fue en 1810. La Declaración de la Independencia, 9 de julio de 1816. 6 años después, claro. La Constitución, 1853. O sea, y en el 63 para poner, digamos, una nación en marcha. Entonces creo que el olvido no fue olvidarse de Belgrano. El gran olvido fue olvidarse de la patria, fue olvidarse de la nación. Fue olvidarse de los ciudadanos por la lucha del poder, nada más. La lucha del poder. En la lucha del poder. Hablamos de unitarios y federales. Sí. Y creo que fueron todos unitarios. Faltaron justamente los federales. Para varios programas, a partir de estas últimas definiciones tuyas. Manuel, por ahora te saludo con el corazón y con la mente.
Dios permita que pueda darte ese abrazo personalmente, y reconozco mi ignorancia como en tantas cosas, como en casi todo, y de no conocer el lugar donde ustedes mantienen viva la llama de la educación, de la ciencia, del amor a la patria, en la figura esa de Manuel Belgrano, de la cual tienes el honor de descender. Lo que quieras decir. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, estás invitado vos, Jorge, y tu equipo, cuando quieran combinar acá para venir a conocer el instituto. Tenemos algunos cuadros, algunas cosas lindas, sin ser un museo. Tenemos una biblioteca muy importante también, de historia argentina, por supuesto, muchísimo especializado en el general Belgrano. Así que están invitados, muy agradecidos de este programa, sobre todo muy agradecido que pude expresar lo que quería, un poco reflejar la vida de Belgrano, de este hombre en profundidad, sobre aspectos menos conocidos de él, y no recaer siempre en la historia militar, la historia de guerras, que si bien lo fue también un hombre de acción y de armas cuando lo tuvo que ser, pero creo que fue también un gran militar porque fue un gran civil. Viva la patria, Manuel, y hasta siempre. Viva la patria, viva la patria. Gracias.